Buenas tardes. Antes que nada quiero agradecer a la mesa directiva de la Asociación Mexicana de Gastroenterología y a los profesores coordinadores del curso de alimentación por estar con ustedes aquí esta tarde. El tema que me pidieron que abordara es colestasis, causas y abordaje diagnóstico. Realmente todos llegamos a ver pacientes con colestasis. La mayor parte de las veces son relativamente fácil llegar a un diagnóstico, pero siempre hay un grupo de pacientes que nos cuestan trabajo llegar a hacer el diagnóstico de la causa que lo está provocando. Recordemos que la colestasis finalmente es un síndrome que está dado por una alteración en la formación o en la excreción o liberación de los hepatocitos hacia los canalículos de los pigmentos de los componentes de la bilis, o bien por un problema en la excreción a través de los conductos biliares, y entonces hay una alteración en el flujo de este componente biliar hacia el duodeno. Si lo vemos así, de repente parece ser un problema sencillo, pero vemos que finalmente estamos hablando de dos formas de colestasis o dos formas de presentación que nos van a ser útiles para clasificarla y hacer el abordaje de todos los pacientes en general. Y vamos a decir que la colestasis la podemos dividir en la colestasis intrahepática, que es aquella donde vamos a encontrar las alteraciones en la secreción del hepatocito hacia el canalículo o de los conductillos intrahepáticos, o bien la extrahepática, donde hay una obstrucción del flujo normal de la bilis hacia el duodeno. Esta clasificación es importante porque nos permite clasificar o separar los grupos de pacientes, además de que nos permite hacer un abordaje con más orden al grupo de los pacientes que nosotros vamos a estudiar. Las causas de las colestasis las podemos dividir en esta diapositiva y vemos que es enorme la cantidad de causas, y si desglosamos cada una de ellas se vuelve todavía mucho más importante todas las causas que tenemos que hablar nosotros de colestasis. No acabaríamos a hablar de cada una de ellas, entonces haremos un enfoque de cómo abordar al paciente, y aquí diremos que como las causas más importantes, primero las dividiremos, decíamos, en las causas extrahepáticas, donde con mucho la coledocolitiasis forma un papel importante de las causas de colestasis primordial. El cáncer de páncreas y las estenosis posquirúrgicas juegan un papel también primordial en este grupo de pacientes. Dentro de las colestasis intrahepáticas, las podemos también subdividir en dos grandes grupos: aquellas que afectan predominantemente el hepatocito o las que alteran bien los aspectos canaliculares. No olvidemos que las colestasis pueden estar dadas por diversas enfermedades primarias del hígado, donde pueden tener una variante que se llama variante con patrón de colestasis, y entonces tenemos los casos que veíamos en la discusión del caso clínico que nos presentó el doctor Nogueira, donde podemos tener un paciente con colestasis con hepatitis viral o una hepatitis viral con patrón de colestasis. Podemos tener a los pacientes con esteatohepatitis no alcohólica, las colestasis asociadas al alcohol o medicamentos, que finalmente, si se fijan, estamos haciendo el abordaje ya desde el punto de vista sintomático de las enfermedades que vimos por la mañana. No olvidar que hay un grupo de pacientes que ya tienen cirrosis hepática y que su manifestación clínica es del paciente con colestasis. Desde los que tienen problemas hepatos colangiocelular, quizás haremos hincapié en aquellos pacientes que tienen colangitis esclerosante primaria, y los que anteriormente conocíamos como cirrosis biliar primaria, y que desde fines del año pasado se acepta que los debemos llamar como colangitis biliar primaria, ya no tanto como cirrosis biliar primaria, aunque a pesar de que se cambia el nombre, las siglas siguen siendo válidas aún en el momento actual. Aquí vemos entonces, podemos resumir en una forma más sencilla las causas de colestasis, aquellas asociadas a problemas de los hepatocitos, donde los diversos medicamentos van a ocasionar problemas en el flujo o van a alterar los receptores de membrana y van a tener dificultad para eliminar los pigmentos biliares hacia los pequeños canalículos, lo que puede ocurrir también en algunos procesos inflamatorios que van a tener un patrón de colestasis, que van a estimular las diversas citocinas y entonces van a bloquear también los diversos receptores para la eliminación del pigmento ya conjugado hacia los canalículos. Dentro de las extrahepáticas, entonces teníamos todas aquellas que obstruyen el flujo normal de bilis del conductillo hacia el duodeno,
donde decíamos las más importantes son los cálculos, los tumores y la colangitis esclerosante primaria, entidad que debemos pensar que puede involucrar tanto los conductos intrahepáticos como extrahepáticos, y que en este caso debemos tener hincapié, tener pendiente de ella, porque como vamos a ver, dentro del abordaje se encuentra el ultrasonido, y en estos pacientes podemos tener un ultrasonido normal sin dilatación de la vía biliar, y nuestro paciente tener colestasis secundaria a este problema. ¿Qué debemos hacer? Siempre tenemos que tener en mente primero el aspecto clínico. Tenemos que tener seguridad clínica, por lo menos de que nuestro paciente tiene una colestasis, y se va a manifestar predominantemente por síndrome ictérico, aunque debemos decir que no todos los pacientes con colestasis necesariamente tienen síndrome ictérico, lo vamos a ir viendo poco a poco. Hay los pacientes, por ejemplo, con colangitis biliar primaria, con mucha frecuencia, a veces el único síntoma que tienen por meses es prurito, y no tienen manifiesta un síndrome ictérico como tal. El prurito, síntoma importante que a veces llega a ser tan intenso, donde ha llegado a haber o se ha descrito pacientes que han llegado al suicidio por este síntoma exclusivamente asociado a colestasis, y decíamos hace rato que puede ocurrir aún en pacientes sin tener manifestaciones de síndrome ictérico. Otros datos clínicos que nos orientan a colestasis, sobre todo una colestasis crónica, son los jantomas, antelasmas, o bien aquel paciente que busca atención a veces por un síndrome de absorción intestinal deficiente y llega por diarrea, y que si nosotros empezamos a investigar, esa puede ser secundaria a una alteración de colestasis que no se ha manifestado por síndrome ictérico. Es importante estos datos, pero debemos tener en cuenta un interrogatorio y una exploración física adecuada, porque la mayoría de los pacientes generalmente tienen una serie de problemas o síntomas que son dependientes a la enfermedad que le ocasionó colestasis. Y si nosotros hacemos un interrogatorio adecuado, podemos nosotros llegar a tener esa conclusión. Por eso es importante que nosotros, cuando vemos a estos pacientes, interrogamos intencionadamente sobre el dolor abdominal. Si nuestro paciente tiene un antecedente de cirugía, no necesariamente cirugía en la última semana, los últimos meses, sino que a veces meses después o algunos años vamos a ver complicaciones asociadas a procedimientos quirúrgicos, sobre todo cuando existió una iatrogenia, como lo que discutíamos en el último caso de hace un momento. El consumo de alcohol. Si nuestro paciente tiene factores de riesgo para hepatitis, fue hemotransfundido, es homosexual, es promiscuo, todo lo que nosotros conocemos como factores de riesgo tenemos que tenerlo como dato importante para el estudio de los pacientes con colestasis. Lo veíamos en la mañana, medicamentos y herbolaria, donde un porcentaje de nuestros pacientes pueden presentarse como manifestación clínica la colestasis. Antecedentes de neoplasias o sospechas de neoplasias, embarazo, también lo comentábamos en la mañana con la doctora Rizzo, cómo pueden muchas de las enfermedades asociadas al embarazo también manifestarse como colestasis. Terapias hormonales, la enfermedad inflamatoria del intestino o el mismo virus de la inmunodeficiencia que nos puede dar una colangitis esclerosante secundaria. Entonces esto es importante. Si nosotros interrogamos adecuadamente todos estos datos en pacientes con colestasis, podemos tener una idea de muchos de los pacientes de cuál es la causa que está creando este problema en nuestro paciente. ¿Cuál debe ser el abordaje ya de nuestro paciente? Tenemos un paciente que sospechamos que tiene colestasis, tiene elevación o alteración desde las pruebas de funcionamiento hepático, predominantemente elevación de la gamma-glutamiltransferidasa, de la fosfatasa alcalina, y puede o no tener elevación de bilirrubina conjugada. En estos grupos de pacientes, si nosotros tenemos una sospecha, vamos a orientarla. Y quizás la forma más práctica para iniciar el estudio de estos pacientes es la realización de un ultrasonido, porque el ultrasonido nos va a permitir diferenciar los dos grandes grupos de pacientes con colestasis, ya sea intrahepática o ya sea extrahepática. Si el ultrasonido es anormal, con frecuencia nos va a sugerir una enfermedad específica. Si el ultrasonido no es normal y no tenemos una orientación clínica, vamos a hacer una serie de estudios en un orden, y van a ver que si nosotros ponemos atención a esto, podemos a sacar más provecho al caso clínico que nos presentaba el doctor José Ramón Nogueira hace unos momentos. Entonces, el ultrasonido. ¿Por qué el ultrasonido como primer método de diagnóstico de gabinete? Primero, porque decíamos, nos permite separar al paciente con colestasis intrahepática y colestasis extrahepática en la mayoría de los casos. Y digo en la mayoría
porque si el paciente tiene un cuadro de obstrucción intermitente, a lo mejor en el momento en que nosotros hacemos el ultrasonido, este puede ser normal, que puede ser lo que ocurría en el paciente del doctor Nogueira. O bien, el tiempo que pasó entre el cuadro de colestasis o de manifestación de síndrome ictérico, entre el tiempo que hacemos el ultrasonido, no dimos el tiempo suficiente para que ocurriera dilatación de la vía biliar y entonces podemos tener un ultrasonido normal. Son detalles que tenemos que tener en mente siempre que hacemos un ultrasonido en un paciente que vamos a pedir por colestasis. Es importante porque tiene una alta sensibilidad para detectar la vía biliar, por eso se considera que ese debe ser el primer estudio a realizar en pacientes con colestasis, por su alta sensibilidad para dilatación de la vía biliar. No necesariamente así nos va a identificar el sitio de lesión o la causa de la misma, pero de inicio, por estas razones, se considera que debe ser el primer estudio de gabinete de elección. Además de que si a eso agregamos que es de bajo costo, no es invasivo, y el problema que tenemos aquí puede ser que es operador dependiente, y si nuestro radiólogo no le interesa hacer ultrasonidos por estar consumiendo tomografías, entonces sí ya vamos a salir mal, ¿verdad? O no tiene radiación. El otro problema es en pacientes con sobrepeso importante, porque tiene mucho gas, pues también nos vamos a tener problemas para continuar con este grupo de estudios. Pero si es así, tenemos otros métodos de estudio que podemos utilizar. O bien demostramos que nuestro paciente tiene dilatación de la vía biliar con el ultrasonido, podemos pasar a otros estudios para identificar de forma específica la causa de la obstrucción en este paciente. Tenemos la tomografía computada, donde en la actualidad tenemos aquella tomografía con la angiografía por tomografía que tiene una alta sensibilidad y especificidad para que nosotros podamos determinar cuál fue la causa que está ocasionando esa obstrucción de la vía biliar, tomando en cuenta que este método, pues finalmente, aunque no es afectado por el gas ni por la obesidad, sí es sometido al paciente a una radiación y se debe administrar un medio de contraste que puede ser nefrotóxico, por lo que tenemos como opción en algunos casos la realización de la resonancia, que aunque no tiene estos datos, sí las imágenes a veces no son tan nítidas como las son la tomografía, pero que así son suficientes para que nosotros podamos tener un diagnóstico de ello. En los últimos años se agrega el ultrasonido endoscópico, que nos permite ver quizás algunos detalles que no nos dejan ver los estudios previos, sobre todo cuando las lesiones se encuentran cercanas al ámpula neonatal. Y entonces estos métodos nos van a ayudar a hacer el diagnóstico de los pacientes que tienen colestasis extrahepática con una posibilidad de que nosotros digamos específicamente cuál está ocasionando. Aquí vemos varios métodos que se han utilizado para el estudio de pacientes con colestasis y básicamente estamos viendo ejemplos de coledocolitiasis en diversos estudios, aunque la CEPRE o la angiografía endoscópica básicamente en la actualidad debe ser únicamente manejada en pacientes en los que se orientan para la sospecha, o más que para la sospecha, para la realización de procedimiento terapéutico, no como un método diagnóstico, aunque en las colangitis esclerosantes, donde no son concluyentes los estudios previos, podemos utilizarlo como un método diagnóstico. Dentro de los estudios de las causas más frecuentes tenemos entonces la coledocolitiasis, que quizás sea la más frecuente de las extrahepáticas. No olvidar que las estenosis benignas, que a veces de benignas, más bien debemos decir no neoplásicas más que benignas, porque a veces la evolución no es muy adecuada y vemos que esta puede ser generalmente hay un porcentaje ya demostrado en buenas manos de complicación secundaria a la misma, tanto en la forma abierta como la laparoscópica, que van a ocasionar por estos métodos la lesión de la vía biliar, el cáncer de páncreas, la pancreatitis crónica y las neoplasias de la vía biliar. Pero llegando a la colestasis intrahepática, si nosotros sabemos que nuestro paciente es alcohólico, vamos a orientar de la colestasis intrahepática hacia la causa de alcohol, buscando que sea la causa. Si nuestro paciente tiene colestasis y sospechamos que tiene factores de riesgo para hepatitis, vamos a orientarlo hacia hepatitis. Si nosotros tenemos que nuestro paciente tiene una alta posibilidad de enfermedades autoinmunes, pues a lo mejor si desde el inicio buscamos una colangitis esclerosante, una cirrosis biliar primera, colangitis biliar primaria ahora, pero con frecuencia vamos a encontrar que muchos de nuestros pacientes no tienen ningún factor que nos oriente a una enfermedad específica, y entonces sabemos que tenemos un ultrasonido normal, sin ninguna orientación clínica, y entonces nosotros ahora sí lo adecuado es pedir algunos marcadores, algunos autoanticuerpos, sobre todo los anticuerpos antimitocondriales
o los anticuerpos antinucleares específicos para la colangitis biliar primaria. Si estos hasta entonces, vean, finalmente estamos ejemplificando la guía que se sugiere en el estudio de pacientes en quienes no hay una sospecha específica. Y si lo extrapolamos al caso que veíamos hace rato, nos ejemplifica bien todo lo que tenemos que hacer. Si estos salen positivos, entonces nosotros podemos hablar que nuestro paciente tiene una colangitis biliar primaria. El problema es donde estos también salgan negativos. Si no tenemos ninguna orientación clínica y estos son negativos, nosotros tenemos que investigar historia de medicamentos o insistir sobre la historia de medicamentos. El problema es que cuando hacemos el estudio de historia de medicamentos, a veces nomás pensamos que sea la última semana, la última quincena, y en la mañana el doctor Aldo o el doctor Marín nos hablaba que a veces esto puede ocurrir hasta meses después de haber ingerido este grupo de medicamentos. En cuanto a las anormalidades, los anticuerpos antimitocondriales, vemos que son positivos en el 93% de los pacientes con colangitis biliar primaria, aunque pueden ser, generalmente para considerarse positivos, deben tener una relación de 1 a 40. Pueden estar presentes en un bajo porcentaje en pacientes sanos y un 3 a 5% de los pacientes con esta enfermedad pueden ser negativos. Los anticuerpos antinucleares específicos para colangitis esclerosante biliar primaria debemos buscarlos. ¿Por qué? Porque estos se van a asociar con una enfermedad mucho más agresiva. Decíamos, nuestro paciente son negativos estos marcadores, entonces vamos a insistir sobre la historia de medicamentos. Si la historia de medicamentos es positiva, nuestra orientación debe ser hacia el manejo del paciente que está tomando el medicamento, y lo primero que tenemos que hacer es suspender el medicamento y evaluar al paciente en forma regular. Si los anticuerpos son negativos, los antimitocondriales son negativos y no hay historia de medicamentos, hasta entonces se sugiere la realización de una biopsia hepática, la cual, si es anormal, nos va a sugerir la posible enfermedad que lo está ocasionando. Si es normal, entonces podemos regresar a algún método de imagen que nos pueda orientar hacia la posible causa que esté ocasionando la colestasis en este grupo de pacientes. No nos entendemos en la biopsia hepática. Esta básicamente son orientadores, a veces no necesariamente son confirmatorias de una enfermedad específica, pero forman parte del estudio que tenemos que hacer en un paciente en el que ya hemos pasado por varios métodos y no hemos llegado a un diagnóstico de la enfermedad que está ocasionando colestasis en nuestros pacientes. El daño hepático inducido por drogas tenemos que estar pendientes de él. Es muy importante, sea considerado que no solo es medicamentos, sino que tenemos que considerar a veces la herbolaria y suplementos nutricionales que con mucha frecuencia se usan cada vez más. Si nosotros tenemos una orientación, debemos seguirla. Si mi paciente ingiere alcohol, pues voy a orientar sobre la ingesta de alcohol. Algunas veces tenemos el problema de que el paciente no acepta el alcoholismo y entonces tenemos que usar marcadores como los que veíamos en la mañana para sospechar que el paciente sea una colestasis por alcohol. La colangitis esclerosante primaria también debemos considerarla, nada más recordar que esta puede afectar la vía intrahepática y extrahepática, pero que pensemos siempre que estos pacientes es con mucho más frecuente en hombres y que están mucho asociados con la enfermedad inflamatoria del intestino. El problema es que a veces la primera manifestación de la enfermedad inflamatoria del intestino es la colangitis, pero siempre hay que estar pendiente de ello. Decíamos, si todo esto es normal, nosotros tenemos que volver a retomar algunos estudios de imagen que son más específicos y que nos puedan demostrar alguna lesión que esté ocasionando la colestasis. Si le encontramos la misma, puede llevarnos al diagnóstico. Pero si no, a veces nos va a quedar la duda de qué tenemos que hacer. Y entonces la colangitis esclerosante puede ser una posibilidad, y entonces a veces tenemos necesidad de llegar a la colangiopancreatografía endoscópica para poder confirmar la lesión si no fue previamente corroborada por estos métodos, que es donde tendríamos que hacer a nosotros actuar para evitarnos problemas. Esta diapositiva básicamente es el juntar todas las que veníamos desglosando en forma paulatina para llegar al abordaje del paciente con colestasis. ¿Qué debemos hacer? ¿Qué debemos recomendar? ¿Qué debemos no olvidar? Primero, una historia y un examen físico detallado es esencial en el paciente con colestasis. El ultrasonido debe ser el primer procedimiento de imagen a realizar
en este grupo de pacientes y nos permite dividir la colestasis intrahepática y extrahepática. Si no existe una orientación clínica o sospecha clínica de otras causas, debemos hacer la determinación de anticuerpos antimitocondriales para sospechar colangitis biliar primaria. La colangiografía por resonancia se debe considerar como a realizar en un paciente en que no tenemos una causa explicable de esa colangitis. El ultrasonido endoscópico es una alternativa que podemos tener, que desafortunadamente hay en pocos medios en nuestro país todavía. Hay mucho más posibilidades de accesibilidad a una colangioresonancia, pero finalmente lo tenemos. Y que si tenemos una una colestasis, la biopsia hepática se debe considerar en pacientes con colestasis intrahepática que no hemos encontrado una causa específica y que no tenemos un factor de riesgo para una enfermedad que oriente hacia la misma. Gracias.